Oye, Rodrigo, hablando de filtraciones, aunque esta es una filtración que se veía venir, José Antonio Kast tiene reunión con los gremios empresariales antes de ir a Perú. Les dice, pero que aquí no salga, Jorge Quiroz va a ser mi ministro de Hacienda. Por supuesto que de ahí salió, salió en todo. Lo de José Antonio Kast es una torpeza. Pero lo de Ruth Hurtado... No, también. Empezar a cambiarle la fecha a la entrega del gabinete. No, pero y además en una entrevista empezó a dar nombres. Dijo que ya Iván Poduje, Martina Rau... sanguchito de palta, pero mal. Y después se quedó callado y cuando le preguntaban y era como que se dio cuenta que no debió haber dicho ningún nombre. Era como... No necesitamos filtraciones si tú lo vas a decir. Sí. Una cosa que debería ser comunicacionalmente bien manejada, como la entrega del primer gabinete, ha tenido sus primeros tropiezos durante estas últimas horas, Rodrigo Sánchez. Sí, a ver. Miren, el gabinete siempre genera expectativas y obviamente que la prensa, uno de los deportes favoritos que tenemos cuando se empieza a articular un nuevo gobierno, es ir descifrando los nombres, ir adelantando nombre y cargo, partido, etcétera. Aquí lo curioso es que evidentemente una cosa es que se quieran dar a conocer de manera previa y otra cosa muy distinta es que el presidente no pueda controlar, digamos, dentro de sus instancias personales y dentro de su círculo, que estos nombres se revelen. Sobre todo porque, a ver, si uno quiere hacer una instancia donde el país conozca cuáles van a ser los rostros que van a liderar las distintas temáticas, todas estas divididas por carteras en la próxima administración, y hacer un golpe comunicacional probablemente, como se había anunciado ya más tirado para el 19-20 de enero, hay que tratar de guardar un poco algo artillería. Claro, algo de artillería. O sea, yo entiendo, y esto también pasó de alguna forma con el presidente Boric, que el Ministerio de Hacienda es de lo más importante. Para entregar tranquilidad, mientras más antes esté definido, mejor. Exacto, y de hecho, con solo hacer que trascienda el nombre del próximo ministro de Hacienda, ya los mercados se empiezan a mover. O sea, eso está claro. Cuando se anunció a Marcel, en su minuto, Marcel no había dicho ni pío, y ya de alguna forma como que aquí respiraron más aliviados y dijeron, ya, esto parece que menos el presidente del Partido Comunista. Menos el presidente del Partido Comunista, menos Daniel Jadwe en su momento. También, ¿cómo olvidarlo? Así. Lo ninguneó. Claro, que no lo conozco. No lo conozco. Y después lo conoció súper bien. De hecho, lo apuntan como uno de los grandes responsables de la política, de dejar de lado la... No, y de la locura, sociales, la supremacía de la regla fiscal. De la supremacía de la regla fiscal, se me había olvidado. Sí, bueno, y Marcel en una de sus últimas entrevistas le mandó también saludos a Lautaro Carmona por todo el apoyo que le entregó en estos momentos, en estos 4 años de gobierno. Oye, pero no, Mauricio, algo iba a decir. Sí, cortito. Es normal que los gabinetes muchas veces se nombren a goteo, y eso es inevitable. Y de hecho, fíjense ustedes, y esta estrategia es viejísima, los mismos comandos o los equipos del presidente tiran nombres a la prensa para tantearlos, para probarlos, es decir, para ver cómo reacciona la prensa frente a ese nombre, cómo es tratado por la prensa ese nombre, qué opinión tienen dentro del mismo gobierno los partidos que forman parte de la coalición y cómo los trata la oposición. O sea, es normal que se tiren nombres que muchas veces se filtran a propósito desde el propio equipo presidencial, insisto, para tantear. Eso es muy usual y es lo aconsejable con el fin de ir probando cuáles son los nombres que mejor se mueven de acuerdo a la prensa y la opinión pública. Eso es normal que suceda. O sea, tenemos evidencia de gabinetes a goteo y es a propósito. Esto se hace a propósito. Lo que no es usual es que una eventual vocera diga poco menos que conoce el gabinete entero y, como decía Juan Manuel recién, ya los empieza a colocar en sus puestos. Eso, claro, nos da risa, pero desnuda 2 falencias que ha sumado el proceso de nominación de gabinete por parte del presidente Kast. El primero es que Kaiser, recuerden ustedes, llegó a la oficina del presidente electo a poner condiciones. Llegó con una carpeta, como si esto, y creo que se los comenté, como si esto fuese un sistema parlamentario y no un sistema presidencial. Y ahora pasa a suceder que una de las voceras, si es que así es, no lo desconozco, dice que conoce los nombres de los que van a formar el futuro gabinete y de hecho los menciona con las respectivas carteras. Así no funciona un gobierno de emergencia, ¿eh? O sea, si vamos a pensar en un gobierno de emergencia que por una parte se somete a
los designios, las reglas, los programas de un líder de la coalición que le pone condiciones para entrar, insisto, eso en los sistemas presidenciales no aplica. Y en segundo lugar, una vocera que cree saber más que el presidente de la República, créanme que ahí la emergencia o el control de la emergencia no va a ser el más saludable. Por lo tanto, yo le pondría bastante ojo a este proceso inicial, porque si bien estamos con todo el vuelo de la elección presidencial de segunda vuelta y ese 58%, este tipo de cuestiones posteriormente pueden ir marcando una administración. Armemos el gabinete completo ya. Ministro del Interior. ¿No? Claudio Alvarado. Oye, Claudio Alvarado. Sí, también hay algunos nombres que uno podría efectivamente... Es feo que lo diga Ruth Hurtado. Ahora, hay algunos nombres que los podríamos dar por hecho. Una cosita chiquitita. Oye, pero partió pésimo el Ministerio de Hacienda, porque todos sabemos que Jorge Quiroz no era la primera carta después de que José Antonio Kast viajó a Argentina a ofrecerle el ministerio a Daza. Entonces, bueno. Entra debilitado. Claro. Se dijo mucho en su momento que era un error no forzado, que uno si va a Argentina va porque sabe que le van a decir que sí, si no, no va. Claro. Bien, pues Mauricio, Rodrigo. Nos vemos. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao.